el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde resaltábamos la necesidad de nacer de nuevo, de que el Señor nos diese un nuevo corazón, que quitase ese corazón de piedra y nos diese un nuevo corazón de carne. Al final Nicodemo no llegó a tomar una decisión en ese momento, pero al final del ministerio de Jesús en su crucifixión, pues vemos que hay un acercamiento por su parte y no sabemos muy bien cómo termina esa historia. Luego estuvimos viendo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde era una mujer que era rechazada por la sociedad, por la vida que llevaba, pero se encuentra con Jesús y se convierte en testigo de Jesús en toda su ciudad, en Sicar, y hay un avivamiento en esa ciudad por una mujer que predica el Evangelio. Y bueno, dice el texto que Jesús tuvo que quedarse en Sicar, en Samaria, unos días porque hubo un avivamiento. La última vez estuvimos viendo el joven rico, un joven que al contrario de la mujer samaritana era un joven muy bien mirado, muy bien visto, con muy buena posición dentro de la sociedad, un hombre joven, un hombre gobernante, un hombre prominente, rico. Como ya estuvimos diciendo, que alguien fuese rico significaba para ellos que Dios lo estaba bendiciendo, que era bendecido por Dios. Entonces, claro, a los ojos de la sociedad, como nos recordaba Samuel, las apariencias son las que son, ¿no? Y las apariencias a ojos de la sociedad importan. O sea, aparentemente este joven era un joven que lo tenía todo, pero es verdad que estuvimos viendo que no tenía nada y se fue triste porque se dio cuenta de lo lejos que estaba de Dios, a pesar de que él creía que estaba muy cerca. Y hoy vamos a terminar con esta serie, no porque vayan más encuentros, hay muchos, pero creo que, a mi juicio, que para transmitir la enseñanza que quería transmitir con estos cuatro son suficientes. Entonces hoy vamos a ir al final del Evangelio de Juan, capítulo 25. Acompañado por 21, 15 a 25. Juan 21, del versículo 15 al 25. Vamos a leer. Cuando desayunaron, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta a mis ovejas. De nuevo le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Simón le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y caminabas a donde querías, pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que también en la cena se había reclinado sobre su pecho, y dijo: Señor, ¿quién es el que me entrega? De manera que cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si lo quisiera dejar hasta que yo venga, ¿qué hace? Sígueme tú. Esta palabra salió pues a todos los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si lo quisiera dejar hasta que él venga, ¿qué haría? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es veraz. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Bien, comenzamos en Juan, capítulo 21, versículo 15, que es el versículo que hemos leído. ¿Y cuál es la principal responsabilidad de un discípulo de Cristo? Pues la principal responsabilidad es seguirle en todo. Juan nos dice, en 1 Juan, capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos caminar sus pasos, los pasos de Jesús, debemos hablar como él habló, debemos amar como él amó, debemos ser como él fue en su humanidad perfecta, debemos seguir sus enseñanzas, imitar cada paso que dio.
El detalle, o la cuestión, es que si nosotros seguimos de esta forma sus pasos, vamos a terminar de algún modo donde Él terminó. Él terminó en la cruz. Nosotros, de algún modo, si seguimos su vida, vamos a terminar de alguna manera en una situación posiblemente similar. Por eso hay un costo de seguir a Cristo. Porque toda la raza humana, cada ser humano, es discípulo de algo o de alguien. Cada ser humano sigue algo a alguien. Y al final lo podemos reducir en dos grupos principales. Mira, o eres discípulo de Cristo, es decir, o sigues a Cristo, o eres discípulo de Satanás. No hay más. No hay más. O sigues a Cristo o sigues al diablo. Y todos estamos siguiendo a alguien. Y el problema es que los que siguen al diablo, los que siguen al mundo, odian de alguna manera a los que siguen a Cristo. Cristo explica en Juan, al principio de este Evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué amaron? Pues amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean evidenciadas, no sean vistas por los demás. Y vemos esa evidencia, esa persecución en cada capítulo del Evangelio de Juan. La persecución va a ser un tema central en el Evangelio de Juan. Cristo recuerda a sus discípulos en Juan 15: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo haría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. El que sigue a Cristo enfrentará persecución. Y ahora bien, ¿por qué Juan enfatiza tanto eso en su Evangelio, en el Evangelio que escribió? Pues bueno, creo que solamente tenemos que pensar en cómo fue la vida de Juan. Recordemos que la vida cristiana, por así decirlo, de Juan comienza con el ministerio de Jesús, el cual fue crucificado, como bien sabemos, entre el año 30 y el año 33. Y solamente un poquito después de la crucifixión de Jesús, el hermano de Juan, el apóstol Jacobo, es martirizado. Hechos, creo que es el capítulo 12, versículo 2, nos dice que Herodes lo mató a espada, al hermano de Juan. A partir de ese momento, poco a poco, durante las siguientes 3 décadas, durante los siguientes 30 años aproximadamente, todos los demás apóstoles, a excepción de Juan, sus amigos más cercanos, todos fueron matados sin excepción. No de Juan, claro. Fueron decapitados, apedreados, golpeados, crucificados, algunos, pero todos, excepto Juan, fueron muertos en una muerte violenta. Fueron martirizados por causa del Evangelio. Y ya para el año aproximadamente 67, después de Cristo, más o menos, todos los demás apóstoles, Juan, fueron asesinados, fueron martirizados. Juan, por la providencia de Dios, vive unos 30 años más, aproximadamente, pero no es que esos 30 años de más que vive Juan en la persecución bajó, todo lo contrario, se intensificó. ¿Por qué? Porque Juan escribe su evangelio aproximadamente, este evangelio en el año 90, más o menos, después de Cristo. Y durante ese tiempo se llevó a cabo la persecución más grande a los cristianos de esos siglos, que fue bajo el mandato del emperador Domiciano. Hubo una persecución brutal, pero brutal. Es decir, cuando nosotros nos ponemos en la piel de Juan, él escribe su evangelio según San Juan, después de experimentar 60 años de persecución, que no son pocos, ver cómo mataban a sus hermanos, a sus amigos, a todo el mundo, el que quedaba a él, y escribe este libro con un mensaje singular para el cristiano. El mensaje va a ser: sigue a Cristo a pesar del costo. Sigue a Cristo a pesar de la dificultad. Sigue hasta el final. Permanece hasta el final. Sigue a Cristo hasta las últimas consecuencias. Porque Cristo es digno, porque su recompensa vale la pena esperarla. Sigue creyendo, sigue permaneciendo. Va a ser difícil, por supuesto, pero es lo que Cristo demanda de sus discípulos. Toma tu cruz y sígueme. Es lo que Cristo demanda de sus discípulos. Y ahora ya, como bien sabemos, estamos en el final del Evangelio de Juan, capítulo 21, y algunos ven este capítulo como un mensaje extra,
porque al fin y al cabo solamente, aparentemente, la restauración de Pedro, lo que hemos leído, ¿no? Pero creo que lo que vamos a ver en esta mañana, cuando lo estudiamos en su contexto, vamos a ver que Juan está concluyendo su libro de una manera magistral, pero de una manera sublime, porque en la restauración de Pedro vemos también de una manera clara cómo es que Cristo desea que sus discípulos le sigan. Y en particular, cómo un discípulo que le ha fallado, como Pedro, como lo hacemos cada uno de nosotros, debe permanecer siguiendo a Cristo hasta el final, a pesar del fallo. La pregunta en esta mañana principal es: ¿cómo Cristo desea que le sigamos? Pues en este pasaje vamos a ver 5 maneras en las que Cristo desea que le sigamos. Juan 21, 15 al 25, vamos a ver 5 maneras donde las cuales Cristo desea que le sigamos. Son, ahora iremos desarrollándolas, tenemos que amarle más, hay que amarle más a Él que a todas las cosas, como vimos también en el joven rico. Hay que cuidar lo que Él ama. Hay que permanecer bajo persecución y bajo dificultad. Hay que fijar solamente nuestros ojos en Él y hay que confiar en su revelación. ¿Vale? Estos son los puntos que vamos a ver. Hay que amarle a Él por encima de todas las cosas, hay que cuidar lo que Él ama, permanecer aunque haya dificultades, fijar nuestros ojos solamente en Él y confiar en su revelación. Lo iré repitiendo según vayamos avanzando, ¿vale? Vamos a leer, siempre me gusta leer 2 veces el texto, porque 2 mejor que 1, para quedarnos bien con la idea. Entonces vamos a leerlo de nuevo y vamos a ir desgranando poquito a poquito. Cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, tendrás tus manos y te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que vio estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pues Señor, gracias por tu palabra que nos revela tu corazón, nos revela tus instrucciones para nosotros. Oramos para que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a comprender este precioso texto y que nos capacite también, Señor, para seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. En su nombre oramos. Bueno, pues entonces, la primera manera en que Cristo desea que le sigamos, hemos dicho que es amándole más que a todo lo demás. Amándole más a Él que a todo. Versículo 15. Empieza: cuando hubo comido. Y es interesante que Juan resalte el hecho de que desayunaron juntos, porque llegaron juntos Jesús y los discípulos. Porque aquí se hace un énfasis en la genuinidad, en la genuina humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo comió con ellos. Y eso es importante, porque si Cristo no es humano, no puede ser nuestro sustituto, no puede ser nuestro representante, no puede morir en lugar del ser humano. Pero creo que además de esto, en este concepto específico, Juan está enfatizando que, aunque Cristo es Dios, se hizo hombre exactamente como nosotros para darnos ejemplo. No solamente es nuestro sustituto en su muerte,
sino que es también un ejemplo para nuestra vida, habiendo llevado una vida perfecta. Mira, yo difícilmente puedo imitar a un espíritu omnipresente. Difícilmente voy a imitar a un Dios que es autoexistente, pero puedo comer con Jesús. Puedo hablar como Jesús habla. Puedo andar como Jesús andó. Porque Él fue hombre también como nosotros. Porque fue uno de nosotros. No solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros para darnos un ejemplo de conducta y un ejemplo de santidad. Entonces Juan agrega que después de desayunar, Jesús habla específicamente a Pedro. Parece que los dos están un poco apartados y Cristo le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los mejores manuscritos dicen Jesús, hijo de Juan, pero bueno, eso es lo de menos. La parte más difícil de esta pregunta, de ¿me amas más que a estos?, es la palabra estos. ¿A qué se refiere con estos? Pues mira, existen tres posibilidades. Vamos a ver con cuál nos quedamos. La primera opción sería que Cristo está preguntando: Pedro, ¿me amas más que amas a esos otros discípulos? No tiene mucho sentido. La segunda opción sería: Pedro, ¿me amas más que estos discípulos me aman? Y tal vez sea una buena opción, en particular en el contexto de la restauración de Pedro. Recordad que en la caída de Pedro, él precisamente se jactó de eso, de que él amaba más a Cristo que los demás hacían. Juan capítulo 3, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. Y ahí es donde el Señor tiene que decirle: mi vida pondrá por mí, tres, no ni una ni dos, tres veces, con maldición incluida, antes de que cante el gallo. Eso es lo que vas a hacer. Se lo tiene que decir el Señor. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mateo 26 registra la famosa palabra de Pedro: aunque todos se aparten de ti, yo jamás me apartaré. Pero aunque pueda ser una opción, tampoco le veo mucho sentido a que el Señor le esté preguntando que si Pedro le ama más que los demás discípulos le aman a Jesús. No le veo mucho sentido que Cristo esté fomentando ese sentir de que un discípulo debe amarle más que otros discípulos. Entonces nos deja solamente con la tercera opción, que es la pregunta: Pedro, ¿me amas más que amas a estas cosas que están ahí? En la conversación que Pedro está teniendo con Jesús con Pedro, ellos acaban de desayunar. Ellos tienen toda su vida puesta a sus pies. ¿Por qué digo toda su vida puesta a sus pies? Ellos eran pescadores. Ellos venían de pescar. Habían cogido peces y iban a comer parte de los peces que habían cogido. Tenían las redes puestas a sus pies. Tenían lo que ellos eran puestos a sus pies, su identidad, su trabajo, lo que les daba el sustento, lo que les daba el dinero para poder mantener a su familia. Y puede ser que lo que Jesús está preguntando es: Pedro, ¿me amas más que amas a este mundo? ¿Me amas más que amas tu trabajo? ¿Me amas más que amas esas redes? ¿Que amas tu sustento? ¿Me amas tanto que eres capaz de dejar todo esto para apacentar a mis ovejas? Y creo que, sin importar cómo interpretamos la palabra estos, el punto sigue siendo igual, porque Cristo le está preguntando a Pedro que si le está amando más que a todo lo demás. Esa es la pregunta que le está haciendo Cristo a Pedro: ¿me amas más que a todo lo demás? Y por aplicación entendemos que es lo mismo en nuestra situación, que Cristo desea lo mismo que nosotros. Desea que amemos como a nuestro primer amor y que nunca dejemos de amarlo. Una y otra vez en la Biblia, la meta final de todo, la razón por la que fuimos creados, la razón por la que fuimos salvos, ¿para qué es? La Biblia nos lo recuerda una y otra vez. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de todo? Pues es para amar y para ser amados por Dios, por Cristo. Entonces Cristo desea que le sigamos motivados por un amor que sobresale sobre cualquier otro amor. Y si alguien
nos lleva a preguntar, ¿por qué sigues a Cristo? Imagínate, ¿no? Que sales de aquí, un compañero de trabajo, de instituto, de universidad, de vecino, te pregunta, oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Tú por qué? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Qué deberíamos contestar? ¿Por qué sigues a Cristo en lugar de buscar la fama en el mundo, en lugar de buscar la riqueza del mundo, en lugar de amar lo que el mundo te puede ofrecer? Pues yo creo que la respuesta de un cristiano debería ser más o menos, pues mira, sigo a Cristo porque le amo más que a todos los demás. Si tengo que escoger entre Cristo y algo que el mundo me ofrece, pues ni lo pienso, porque siempre voy a escoger a Cristo, porque Él es un tesoro mucho más valioso que todo lo que hay en este mundo. Amo a Cristo, admiro todo lo que es, quiero conocerle más y más y más cada día, cada parte de su persona me cautiva. Él es digno, hermoso, perfecto, y debemos amarle. Cristo, en la Biblia se nos presenta como el esposo de la iglesia y desea que lo amemos así. Él nos ama y nosotros debemos amarle como Él nos ama. Entonces Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas más que a todo lo demás? Y Pedro le contesta, sí Señor, tú sabes que te amo. Pedro afirma, claro que sí, si tú sabes que lo amo. Y entonces Pedro, fijaos lo que le dice, apacienta mis ovejas. Es la comisión que Cristo le dio a Pedro, la de ser pescador de hombres, de cuidar a la iglesia, de cuidar a las ovejas. Cristo le había llamado a ser un apóstol para apacentar sus ovejas. Y Pedro cayó, y negó al Señor y lo maldijo. Y Cristo ahora está dándole su comisión de nuevo. Lo restauró. No simplemente le dijo que debía cumplir con su misión, sino que se la dio de nuevo, lo restauró. Lo restauró porque Pedro pensaba que poco remedio había para él. Y Jesús lo restauró. Obviamente nosotros no somos apóstoles, obviamente. No todos tenemos el deber ni la responsabilidad de apacentar las ovejas, pero debemos de quedarnos con el principio aquí, porque no importa el cargo específico que Cristo te dé. El punto es que es fácil decir que amamos a Cristo, pero lo que importa es el fruto de ese amor. Repito, es fácil decir que amamos a Cristo, pero lo que importa es el fruto de ese amor. ¿Cómo evaluamos si alguien realmente ama o no ama? Pues el fruto del amor es la obediencia. Cristo llamó a Pedro para ser un pescador de hombres, llamó para apacentar a la grey. Entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Entonces haz lo que te he llamado a hacer. ¿Por qué? Porque el que me ama, me obedece. Juan 14, 21, Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Cristo dice, quiero que me ames más a mí que a cualquier cosa, como hemos estado viendo en estas predicaciones anteriores sobre estos encuentros con Jesús. Pero ¿cómo se evidencia esto? ¿Cómo se ve esto? Pues obedeciéndole. ¿Cómo se evidencia que amamos a Dios? Lo mismo, pues guardando sus mandamientos, obedeciéndole. Esto es así también con los demás, ¿eh? No solamente tienes que decirle a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, que lo amas, sino que tienes que demostrarlo en función de cómo le sirves. Entonces, claro, imagínate, no, te amo, pero luego le pegas la paliza, porque evidentemente no lo amas, ¿no? Tiene que evidenciarse con tus actos, cómo lo tratas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por supuesto debemos decirle a Dios que le amamos, pero también hay que demostrar en la forma en la que le servimos, en la forma en la que le obedecemos. Aquel que dice que ama a Dios, pero no para sus mandamientos, o recogiendo un versículo, aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, mentiroso. Mentiroso. Es fácil decir que amamos a Cristo, pero el que realmente le ama, le sigue y busca andar en sus pasos, busca seguir sus instrucciones.
instrucciones, busca ser como Él es. Entonces, Cristo desea que le sirvamos motivados por un amor que sobresale sobre cualquier otro tipo de amor. Ahora bien, ¿cuál es la segunda manera en la que Cristo desea que le sigamos? La primera es amándole más que a todas las cosas. Y la segunda está en el versículo 16, cuidando lo que Él ama. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una segunda vez Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una segunda vez Cristo repite el mandato, pues pastorea mis ovejas. Y luego, muy dolorosamente, le pregunto una tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3. Y aparentemente Cristo, en su restauración, le obliga, por así decirlo, a decirlo 3 veces. Sí, Señor, sí te amo, sí te amo, sí te amo. Ahora en este pasaje hay una cierta discusión entre cristianos de cómo interpretar los dos verbos de amor que hay en este texto, porque en griego y en mi Biblia, en la textual, aparecen dos verbos distintos, creo que la Reina Valera no. Aparece amar y querer, y no siempre dice lo mismo. Y Cristo la primera vez pregunta, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí te quiero. Luego al final, en la tercera vez, Cristo no pregunta si le ama. Cristo pregunta, ¿me quieres, Pedro? Entonces hay un debate si hay una diferencia o no entre esos verbos en ese contexto. En español, obviamente, amar es más fuerte que querer, pero en el griego del primer siglo se usan de manera intercambiable. Son palabras que se pueden usar de forma intercambiable. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, las ancianas deben enseñar a las jóvenes a querer, pero se utiliza es querer, a sus maridos. Y creo que en este contexto de Juan capítulo 21 tampoco vemos tanta diferencia. Entiendo que los verbos se están usando como sinónimos y no tenemos que darle mucha más vuelta. Por ejemplo, cuando Cristo pregunta ¿me amas?, Pedro no contesta ¿me amas?, sino te quiero. ¿Vale? Son intercambiables. Y cuando Pedro le contesta te quiero, tampoco vemos que Cristo le diga no, yo te pregunto si me quieres, te pregunto si me amas. ¿Vale? Y no le reprende. Por eso entonces creo que los verbos aquí son intercambiables. Pero bueno, cuando Pedro le contesta estas 3 veces si te amo, fijaos lo que le dice Jesús. Pues si me amas, pastorea mis ovejas. En esta frase, pastorea mis ovejas, tenemos un ejemplo de este principio. 2 palabras que se están usando también de manera intercambiada. En el versículo 15 nos dice apacienta mis corderos, pero el 16 dice pastorea mis ovejas, y luego en el 17 dice apacienta mis ovejas. Mi pregunta es, ¿son trabajos diferentes? Todo lo que dice aquí, ¿son de grupos diferentes los corderos y las ovejas? ¿Son 2 grupos diferentes que unos que Pedro tiene que apacentar y otros que tiene que pastorear? Pues no. Son 2 palabras diferentes, pero se refieren a lo mismo, de maneras diferentes, y creo que es lo que está pasando aquí con los verbos amar y los verbos querer. Por lo tanto, lo que le dolió a Pedro no es el hecho de que Cristo use otro verbo, sino que Juan es explícito en decirnos por qué Pedro se entristeció. Dice así al final del versículo 17. Pedro se entristeció de que le dijese una tercera vez, me amas. Eso dolió. Y obviamente porque Pedro se acuerda que había negado al Señor 3 veces. Y además duele porque al parecer Cristo está cuestionando la veracidad del amor que tiene Pedro por él, como si no creyera las 2 primeras veces las palabras de Pedro. Entonces finalmente Pedro, ya enfático, responde, Señor, tú lo sabes todo. O sea, lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, vamos a ver, eres omnisciente, no tienes ni que preguntarme. Tú puedes leer mi corazón, tú sabes que te amo. ¿Y qué le responde Jesús? Mentiroso. Apacienta mis ovejas. Sé que me amas. Apacienta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Los líderes de la congregación deben apacentar y cuidar a las ovejas. Y esto incluye varias cosas. Incluye responsabilidad en alimentar al rebaño con la palabra de Dios, de cuidar al rebaño de los lobos rapaces que quieren
falsos maestros, de supervisar la ley aplicando disciplina cuando hay pecado no arrepentido, siendo ejemplos de conducta. Y eso es lo que Cristo le está llamando a hacer a Pedro. Y entre paréntesis, es algo que Pedro aprendió a hacer muy bien y lo hacía tan fielmente que al final de su vida, Pedro fue un ejemplo para todo líder pastor de iglesia. De hecho, en Pedro, 1 Pedro capítulo 5, él exhorta a los ancianos, a los pastores, con estas palabras: apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Entonces, Cristo le encomendó a Pedro la labor de apacentar de sus ovejas, de cuidarlas. Es decir, Cristo le dijo: si me amas, vas a cuidar lo que yo amo. Y por amor a Cristo, Pedro cuidó de las ovejas. Ahora nuevamente, lo recuerdo, no somos apóstoles, no estamos en la misma condición, pero busquemos el principio de que Cristo desea que sus seguidores, lo cual sí lo somos, busquemos cuidar, guardar las cosas que Él ama. ¿Qué cosas son esas? Pues mira, debemos cuidarnos los unos a los otros. Por ejemplo, cuando uno sufre, algo que estoy repitiendo mucho en estas sesiones de encuentro con Jesús, la fe está hecha para vivirla en comunidad. Cuando uno sufre, sufrimos todos. Eso es la iglesia. Somos un cuerpo. Cuando uno sufre, debemos sufrir todos. Cuando uno se goza, debemos gozarnos todos. Cuando hay necesidades, las atendemos. La comunión, que es, pues, el compartir nuestras vidas juntos, y es parte necesaria de seguir a Cristo. Es parte necesaria. Recordemos un poquito de lo del principio, el contexto de Juan, de persecución que había cuando Juan vivió. En ese contexto no es fácil seguir a Cristo. No es nada fácil. Hay sufrimiento, hay persecución, pero le seguían. Y más fielmente de lo que lo podemos seguir ahora. Le seguían. La iglesia vivía unida a una. Porque Cristo desea que le sigamos así, juntos, unánimes, unidos, porque somos más fuertes juntos, porque seguimos mejor a Cristo juntos. Las ovejas como van solas con rebaño. Rebaño, ¿verdad? Rebaño, y por supuesto lleva al pastor. En este caso nosotros tenemos al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que nos va a cuidar del lobo. Pero las ovejas solas son carne de lobo. La vida cristiana está hecha para vivir en comunidad, para vivirla en iglesia, para que vivamos unánimes, unidos, porque somos fuertes juntos, porque seguimos mejor a Cristo juntos. No sé si fue en la anterior predicación del joven rico o en la mujer samaritana, comenté un paréntesis, lo voy a hacer ahora también, y es que en la iglesia nos han contado una verdad a medias. Y una verdad a medias es una gran mentira, porque el modelo de una mentira, ¿en qué está? Pues la verdad en la que se camufla, ¿no? ¿Cuál es esta mentira a medias? Tienes que tener una relación personal con Dios. ¿Es verdad? Sí, pero no es toda la verdad. Porque la fe, por supuesto, tienes que tener una relación personal con Dios, pero eso no es suficiente, porque la fe está hecha para vivirla con los demás, para amar al prójimo, para darte al prójimo. La oración del Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre mío que estás en los cielos, pues no. Padre Nuestro, una oración congregacional, una oración de comunidad. Padre Nuestro que estás en los cielos. La fe está hecha para vivirla en vida de iglesia, en iglesia, no para vivirla como si fueses un llanero solitario. Tengamos eso grabado. Un llanero solitario es un llanero muerto. Una oveja sin rebaño va a ser carne
ves que Dios dice que tu fe, la tienes que vivir en comunidad. Entonces, bueno, una de las cosas que estás haciendo, diciendo que no te vas, o sea, que la iglesia no es para ti, pues eso es desobedecer a Dios. Eso es una de las cosas que estás diciendo. Si estás desobedeciendo a Dios, ¿sabes qué? Que ama a Dios, que guarda sus mandamientos. Entonces, a lo mejor, esas palabras que dices de que solamente con Dios te basta, muy probablemente no te engañe a Dios. Muy probablemente, pero muy probablemente, porque no estás guardando sus mandamientos, no lo estás amando. La fe está hecha para vivir en la iglesia. Y así es como debemos de hacerlo. Seguimos mejor a Cristo juntos. ¿Te das cuenta? Cuando estás solo en el trabajo, sin más gente cristiana a tu alrededor, ¿te has dado cuenta que a veces es muy difícil evangelizar? En el trabajo, en el instituto o en la universidad. ¿Te das cuenta de que es mucho más fácil ser valiente cuando estás rodeado de otros hermanos? Cristo desea que le sigamos unidos, ayudando el uno al otro, cuidando lo que Él ama. Entonces, tenemos que la primera forma en la que Cristo desea que le sigamos es amándole más que a todo lo demás, y la segunda forma es cuidando lo que Él ama. ¿Cuál es la tercera manera en la que Cristo desea que le sigamos? Versículo 18, permaneciendo bajo persecución o permaneciendo hasta el final. De cierto te digo, versículo 18, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Comienza, de cierto, ya sabéis, las repeticiones para enfatizar algo, está diciendo algo seguro. Es decir, te aseguro, está diciendo, te aseguro, lo siguiente, cuando eras joven te ceñías, ibas donde querías, etcétera, etcétera. Recuerda que Pedro ya había escuchado con anterioridad esa expresión de cierto te digo. ¿Sabéis dónde? De cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Ahí la había escuchado ya, hacía poquito. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo esa palabra? Pues exactamente lo que Cristo dijo. Que antes de que cantase el gallo, Pedro lo había negado 3 veces. Es decir, es algo seguro. Entonces Cristo le dice a Pedro, antes, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, tú te vestías solo, tú caminabas como querías, tú estabas en control, pero luego agregaba, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá a otro y te llevará a donde tú quieres. ¿Qué significa eso? Si no diese la explicación Juan de lo que significa esto, yo no llegaría a esa conclusión, pero tenemos la suerte de que, inspirado por el Espíritu Santo, Juan nos da la explicación de lo que significa esto. Es una descripción de una crucifixión. Que al final de su vida, cuando ya sea viejo, sus manos, de Pedro, iban a ser extendidas y alguien le iba a ceñir esa madera y luego lo iba a llevar a donde él no quería, es decir, a su muerte, a lo que nadie quiere. Como digo, sabemos que es la interpretación correcta porque Juan agrega una nota editorial, como se le llama ahí, versículo 19, que esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahí mete la declaración Juan. Es decir, no solamente le hizo ver a Pedro de qué forma iba a morir, o sea, no solamente le hizo a Pedro que iba a morir, sino la forma, la manera en que iba a morir, que iba a ser crucificado. Es una muestra nuevamente de la omnisciencia de Dios. Una profecía de Cristo que hace unos 30 años antes de que Pedro iba a morir crucificado. Pero ahora, imagínate, para Pedro la situación tenía que ser complicada. Ponte en su piel. Escucha de alguna forma, un poco camuflada, que va a morir de viejo, crucificado. Tenía toda su vida para prepararse para ese momento. Y seguramente, cuando el día llegó, fue mucho más difícil de lo que él podía haberse imaginado nunca. Porque los romanos primero crucificaron a su esposa delante de él, fue lo primero que hicieron. Y luego le crucificaron a él por decisión propia, boca abajo, con la cabeza hacia abajo, ya que él pensaba que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Y es terrible pensar en esto, pero es el ejemplo que el Espíritu Santo quiere darnos de un seguidor fiel, de alguien que realmente siguió a Cristo, de alguien que demostró que seguir a Cristo es permanecer siguiéndole hasta el fin de tus días.
aunque no nos guste pensar en nuestra muerte, yo creo que no es plato de buen gusto para nadie, todos nosotros sabemos que si nuestro Señor Jesucristo no regresa antes, pues que vamos a morir. Todos vamos a terminar igual. Y yo creo que esto nos da perspectiva para vivir como debemos vivir. Nos da perspectiva. Saber que vamos a morir, ver la luz de nuestra muerte, nos da perspectiva para vivir correctamente. Es lo que se nos incluye en el libro de Eclesiastés, que hay que vivir hoy, no a la luz de nuestros días pasajeros, sino a la luz de nuestra eternidad. De saber que nuestros días aquí van a acabar, pero que tenemos una vida eterna junto a nuestro Dios. Y obvio que cada uno de nosotros no seremos crucificados cabeza abajo por Pedro, pero también, como ha pasado por las dos maneras anteriores, vamos a quedar con el principio general que hay aquí. ¿Y cuál es? Que Cristo desea de sus seguidores que le sigan todos los días de su vida, sin importar el sufrimiento, sin importar la deserción, seguirle hasta el final. Por eso dice, y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, vas a morir crucificado. Entonces sígueme. Sígueme hasta ese día. Porque es todo lo que Cristo desea, que le sigamos hasta el final. Que le sigamos hasta que recibamos a Cristo en la gloria, toda la recompensa que Él tiene para nosotros. Esa es la tercera manera de la que Cristo quiere que le sigamos. La primera, la que le amemos por encima de todo. La segunda, que cuidemos lo que Él ama. La tercera, que perseveremos, que permanezcamos hasta el final. Y la cuarta manera en la que quiere que le sigamos, la encontramos en el versículo 20. El punto aquí es que no podemos distraernos por lo que el Señor pide de los demás. Un siervo para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Dice Pablo. Y a Pedro se le olvidó eso en ese momento. Dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Parece que Cristo y Pedro estaban caminando juntos, estaban hablando, y Pedro se voltea y observa que Juan le está siguiendo. Interesante que Juan utiliza ese verbo que estamos viendo en este contexto, ¿no? De que Juan sigue a Cristo. Cristo está hablando con Pedro y le dice, Pedro, sígueme. Pero Pedro se da cuenta de que Juan le está siguiendo detrás. Es decir, cuando Pedro debe de estar solamente concentrado en su camino, hablando con Jesús, siguiéndole, parece que está más preocupado porque Juan le está siguiendo. No sabemos si será tal vez un poco de envidia que podría tener, no lo sabemos, pero otra vez aquí Juan, por no querer mencionar su propio nombre, dice que era el discípulo al que Jesús amaba. De hecho, especifica todavía más en el versículo 20 que ese discípulo al que Jesús amaba fue el mismo que en la cena se había recostado junto a él. Es decir, Juan quiere aclarar cada vez que dice el discípulo al que Jesús amaba, quiere aclararlo para hacernos ver que se refería a la misma persona siempre. Cuando decía el discípulo a quien Jesús amaba, siempre nos da una aclaración para que nosotros entendamos que se refiere a la misma persona, no a otro discípulo a quien Jesús amaba también. Es decir, ahora está diciendo el discípulo a quien Jesús amaba estaba siguiendo a Jesús. Y dice, es el mismo que cuando dijo el discípulo a quien él amaba, que estaba recostado en la Santa Cena junto a Jesús, ¿vale? Juan, cada vez que menciona al discípulo amado, mete una aclaración para hacernos ver de que es la misma persona, de que no hay varios discípulos a quien él amaba más, sino que es la misma persona. Lo hace para no confundir, básicamente. Juan nos dice, de alguna manera, es el mismo, siempre es el mismo, siempre es él. Juan es ese verdadero discípulo que está siguiendo a Cristo, y por ese detalle está en el versículo 21, que cuando Pedro le vio, le dijo, Señor, ¿y qué pasa con él? O sea, Cristo acaba de decirle a Pedro, tú vas a morir crucificado. Y Pedro va a Juan y dice, ¿y este qué? ¿Este cómo va a terminar? O sea, yo crucificado, ¿y este qué? ¿Este cómo va a terminar? Y eso es precisamente lo que no podemos hacer mientras seguimos a Cristo. Eso es lo que no debemos hacer. Por eso Jesús lo exhorta en el versículo 22. Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, a ti te importa.
sígueme tú. Sígueme tú. Y me encanta, es fuerte, pero me encanta. Imagínate estar en el lugar de Pedro y escuchar esas palabras. Básicamente, que no te importa. Sígueme tú. No importa lo que Dios decida hacer por los demás. Sígueme tú. La providencia de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Mira, algunos tienen salud, otros no. Otros tienen riqueza, otros no. Nosotros vivimos en España en una época donde no hay persecución todavía, y otros hermanos viven en países de Asia donde hay una persecución que les cuesta la vida. La providencia de Dios escapa de nuestro conocimiento. Juan y los discípulos vivieron en el primer siglo del Imperio Romano, donde los leones se estaban comiendo a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué algunos viven hasta los 100 años y otros mueren jóvenes? Mira, no controlamos la providencia de Dios. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. No es el mismo. No somos responsables por vivir la vida cristiana de otros. Somos responsables por seguir a Cristo nosotros mismos. Dejemos de fijarnos en los demás. La situación que te ha tocado, pero sígueme tú. No miremos tanto la vida de otro. Miremos la nuestra. Miremos cómo seguimos nosotros a Jesús, no cómo lo sigue el otro. Tenemos que dejar de ver de esa manera a nuestros hermanos. Debemos dejar de enviar el plan de Dios en sus vidas. Y lo que debemos hacer es simplemente seguir a Cristo nosotros. Con la situación que nos ha tocado, seguir. Lo único que importa es que cada uno de nosotros sigamos a Cristo. Por eso Cristo dice, sígueme tú. Ahora, otra razón por la que Juan relata esta historia, versículo 23, ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Claro, Jesús le había dicho a Pedro, dice, bueno, y si yo no quiero que muera hasta que venga, ¿a mí qué me importa? Entonces, claro, la gente pues se hizo ahí una idea en la cabeza de que, entonces, ¿cuándo va a morir? Aparte de que fue el objeto. ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo va a morir? El Señor va a regresar antes de que Juan muera. Imaginaos la cuestión. Imaginaos que la gente cree de verdad que el Señor Jesucristo debe de venir antes de que muera Juan. Pregunto, ¿Juan murió? ¿Qué pasa con la fe de aquellos primeros cristianos que estaban esperando expectantes de la venida del Señor Jesucristo y que creían, a lo mejor de corazón, que tenía que venir antes de que muriese Juan? Pues eso era un golpe de fe, un golpe a su fe brutal. Por eso es necesario que Juan haga la corrección o la aclaración, mejor dicho, que hace aquí en este texto. Como he dicho, se entendió este rumor de que Juan moriría. Ese rumor se fortaleció por el hecho de que Juan siguió vivo hasta el año 90 después de Cristo. Todos los demás apóstoles murieron. Juan era el único que quedaba. Y aquí Juan, cuando escribió este libro, estaba al final de su vida. Y Juan seguramente sabía que su muerte estaba cerca. Y no quería que su muerte debilitase la fe o dañase la fe de algún creyente. Entonces él ahí explica, en el versículo 23, la mitad, que Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo no quiero que él muera y que se quede hasta que yo venga, ¿a mí qué? Pero que no estaba diciendo que él no iba a morir, sino, y si yo quiero mantenerlo con vida, ¿a mí qué me importa? Entonces, Juan hace esa aclaración por ese motivo. El punto aquí es que Dios cumple su voluntad usando a todos nosotros en maneras diferentes. Y la vida que Dios me da a mí va a ser diferente que la vida que Dios te da a ti. Pero bien lo mismo. A pesar de que mi vida va a ser diferente a la tuya, la petición que nos hace lo mismo, ¿sabéis cuál es? Sígueme. Simple de decir, difícil de hacer. Sígueme. Esa es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide el Señor. Sígueme, tú. Y es interesante el contraste entre el punto 2, que es cuidar a los hermanos, es decir, cuidar lo que el Señor ama, que hemos estado viendo que
necesidad de vivir nuestra fe en comunidad, pues fijaos ahora el contraste con este punto 4, que es no fijarnos de esa forma en la vida de nuestros hermanos. Es decir, no te preocupes por cómo es su vida o por las condiciones que Dios te haya dado, por los dones que Dios te haya dado. Preocúpate por qué haces tú con tus dones. Preocúpate por eso. No te preocupes de que Juan está siguiendo a Jesús. Preocúpate de la conversación que está teniendo Jesús contigo. Preocúpate del mandato que Dios te ha dado a ti. Fijaos en el contraste. Eres responsable de tu vida cristiana, no de la vida cristiana de otra persona. Eres responsable de vivir tu vida cristiana. Lo que nuestro hermano decida hacer, o lo que Dios decida hacer con nuestro hermano, no puede distraerte de tu responsabilidad de seguir a Cristo. Por supuesto que tendrás que aconsejarlo si ves que no va por buen camino, pero no puede distraerte de tu responsabilidad de seguir a Cristo. Es que como ese hace aquello, pues a mí me da autoridad para hacer lo otro, porque ¿qué me va a decir a mí ese? Mira la vida que llevo. Pues bueno, a lo mejor porque tú no estás haciendo más, ¿eh? A lo mejor, no sé, porque pecadores somos todos. Y si mi hermano tiene una vida o haya cometido algún pecado que está diciendo una cosa que va acorde con la palabra de Dios, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es escucharlo. Y no decir, no, es que tú estás peor que yo. Porque aquí no se trata para ver quién está peor que quién. Aquí se trata de seguir aquí. Y vivir nuestra fe en comunidad. Eso es lo que se trata. ¿Cuál es la quinta manera en la que Cristo desea que visitamos? La primera, lo recordamos, amarle por encima de todas las cosas. La segunda, amar lo que ama. La tercera, perseverar hasta el final. La cuarta, sígueme tú. ¿Sí? Eres responsable de tu vida espiritual. No te fijes en lo que hacen. No te fijes en la vida de tu hermano, sino en la tuya. Fija los ojos en Cristo y no en el hermano. Podemos decirlo así, fija los ojos en Cristo. Y la quinta manera en la que Cristo desea que se vea, versículo 24, confiando en su revelación. Y aquí he tenido que ser un poco creativo. Confiando en su revelación. Y creo que es interesante un principio que veamos aquí. Juan termina su libro enfatizando la veracidad de que su testimonio es verdadero. Que debemos confiar en esta revelación escrita, porque es un testimonio verdadero. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio, el discípulo a quien Jesús amaba. Si alguien tiene duda de que cuál era el discípulo a quien Jesús amaba y no sabía de lo que hemos sacado, versículo 24, Juan lo dice. Este es el que da testimonio, el discípulo a quien él amaba. Es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Es decir, Juan está afirmando, yo soy el discípulo a quien Cristo amaba, yo soy testigo ocular, yo vi esas cosas, solamente escribí lo que vi y lo que escuché. Por eso agrega, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Pues porque es un testigo ocular, porque él estuvo ahí presente. Es como dice en Primera de Juan. Primera de Juan dice acaso, lo que han oído otros, lo que han visto otros, eso es lo que han contemplado otros, lo que se anunciamos. No. Primera de Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, lo que hemos mirado con atención, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos a vosotros. Un testimonio verdadero. Y concluye el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, Juan está diciendo, mira, no puedo escribir otro. Jesús hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, predicó muchos sermones, pero las que Juan escribió, podemos y debemos confiar en ellas porque nos revelan perfectamente a Jesús. Son suficientes. Y es ahí donde creo que vemos un principio importante. Si quieres seguir a Jesús, si quieres seguir a Cristo, ¿cómo lo vas a hacer? Tú ahora mismo te puedes estar diciendo, quiero seguir a Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir a Cristo? Si tienes que caminar en sus pasos para seguirlo,
si tienes que hablar como Él habló, si tienes que pensar como Él pensó, si tienes que servir como Él sirvió, ¿dónde vas a aprender eso? ¿Dónde vas a aprender cómo habló y cómo sirvió? Pues en un solo lugar, en uno solo, en el testimonio de los testigos, en las palabras de los apóstoles que estuvieron presentes y que nos dejaron esta revelación, de los evangelios. Ahí es donde lo vas a encontrar. La única manera de saber cómo seguir a Cristo es en las Escrituras. No hay ningún otro testimonio verdadero de la Escritura. Y si alguno viene diciendo que trae una revelación nueva, no, anatema, no. Aquí todo para nosotros y accesible. Aquí es donde vemos la totalidad de la revelación de nuestro Cristo, para que podamos seguirle en todo, para que podamos amarle, para que podamos buscar ser como Él es en todo. Y bueno, el mensaje entonces es claro. Sigue. Todos tenemos el deber de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo es la meta definitiva de un discípulo. Y como mencioné, es increíble también el ejemplo que Pedro nos da en seguir a Cristo. El que falló de repente es el Señor Pedro. Cristo le dio fortaleza, le dio la ayuda que necesitaba para seguirle toda su vida. Y aprendió esa lección de la importancia de seguir a Jesucristo y nos exhorta a hacer lo mismo también. No solamente Juan, sino que también Pedro nos exhorta a hacer lo mismo. Para terminar, me gustaría ver en 1 Pedro capítulo 2 el mismo punto de la necesidad de seguir a Cristo. Pedro está hablando en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, de la necesidad de sufrir por Cristo a pesar de la persecución. Y fijaos lo que nos dice en 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, que para esto fuisteis llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para que sigáis sus pisadas. La imagen aquí de la palabra que utiliza en el original es ejemplo. O sea, la palabra que utiliza de ejemplo es copiar letras. Es como cuando un niño en la escuela está aprendiendo a escribir. ¿Sabéis esos libros que dicen mucho, no? Y siguen haciendo. Estos libros mundiales para hacer caligrafía. Tenemos que repasar la línea de puntos. Tenemos que copiar las letras tal cual están. Nuestro deber hoy es hablar como Él habló, caminar como Él caminó, ver lo que Él hizo, copiarlo, imitarlo exactamente tal cual. Hay que seguir a Cristo, hay que copiarlo exactamente porque Cristo es perfecto, es hermoso, es paciente, amoroso, justo. Entonces hay que buscar ser como es Él en todo. Sí, que para nosotros en la tierra eso va a ser una labor imposible, pero ¿sabéis qué diferencia a un cristiano de un no cristiano? El cristiano, a pesar de que sabe que falla, busca día tras día no fallar. Ese debe ser nuestra actitud. La muerte física forma parte de nuestro proceso de santificación. Forma parte. Nuestra muerte física. Mientras que vivamos, no sé, que nuestro Señor Jesucristo viva antes, venga antes, y no experimentemos esa muerte física, mientras que vivamos en esta carne, somos imperfectos, pero no podemos conformarnos con nuestra imperfección. No podemos. Un cristiano no puede conformarse en su imperfección. No nos podemos justificar diciendo, es imposible ser como Cristo es. No podemos justificarnos. No podemos. Es imposible. Mientras que vivamos en esta carne. Pero nosotros estamos llamados a algo más. Somos más que esta carne. Somos más que eso. No podemos justificar nuestro pecado de esa manera. Eso es lo que diferencia a un cristiano de un cristiano. Habrá muchas cosas. El cristiano no
abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra intención no puede ser caer. No puede ser caer. Seguirle solamente no es obedecer. Seguirle no es solamente decir que sí, sino que es buscar imitarle en todo. Como digo, hablar como Él, sentir como Él, ser libre como Él, seguirle en todo. Seguir a Jesús es ser como Jesús en todo, al menos intentarlo, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Y cada día es más difícil seguir a Cristo. Cada día en el trabajo, en la calle, hay más burla, hay más dificultad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si dentro de 20 años aquí te cortan la cabeza por hablar de Cristo? Sí, suena extraño, pero en otra parte del mundo pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabéis por qué las iglesias en los países donde se persigue el cristianismo, incluso con pena de muerte, sabéis por qué es tan ferviente y crece tanto? Porque son cristianos verdaderos. Ya está. Punto. Porque los que quedan son los verdaderos. ¿Sabéis por qué la iglesia siempre crece en tiempos de persecución? ¿Sabéis por qué 12 discípulos cambiaron el imperio romano? Porque eran cristianos, ¿verdad? Porque habían entendido lo que significaba seguir a Jesús hasta su última consecuencia. Sígueme. Es la instrucción que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Y como afirma Juan, como afirma Pedro, vale la pena seguir. Porque Cristo es un tesoro. Tenemos una eternidad completa de poder gozarnos en Él. Por tanto, hay que seguir hasta el final de nuestra vida. Tenemos que escudriñar este santo libro, leerlo todos los días, buscar su rostro en este santo libro para poder imitarle en todo, para seguirle como Él desea, amándole sobre todo, cuidando lo que Él ama y permaneciendo con los ojos en Él hasta el final. Pues vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo perfecto de tu Hijo Jesucristo y por tu gran amor y paciencia hacia cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a seguirte cada día con un corazón humilde, sincero, un corazón dispuesto, amándote más que a cualquier otra cosa en este mundo. Danos fortaleza, Señor, para obedecer tus mandatos, para cuidar y amar al prójimo, para perseverar aún en medio de las pruebas, sabiendo que tú eres fiel y que tu recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento pasado, presente y futuro. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos fijos en ti, sin distraernos por el camino de otros, confiando plenamente en tu palabra, en tus promesas, y perdónanos también, Señor, cuando te hemos fallado. Restaura nuestros corazones, capacítanos por tu Santo Espíritu también para vivir vidas que te glorifiquen, para vivir vidas que te exalten, que cada día busquemos imitar a Cristo, reflejando su amor, reflejando su humildad, su compasión en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.